Deuteronomio capítulo 6 nos dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quisiera por favor que ahora vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 31. Segundo de Crónicas 31. A partir del versículo 3 dice así: el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Nosotros vemos en el primer versículo que leímos el mandamiento que Dios dio a Moisés, que Moisés transmitió a Israel, y ellos tenían que cumplir eso, enseñar en sus familias la ley de Dios constantemente, llevar a sus familias, su esposa, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, constantemente es llevarlos hacia Dios. Pero el pueblo no hizo eso, y conocemos toda la historia. Cómo hubo esa decadencia en Israel una vez que ellos llegaron a la tierra prometida, se olvidan de Dios, dejan la ley de Dios y pasan por épocas tristísimas. Esto que leímos en segundo de Crónicas es un avivamiento. Dios vino poderosamente y transformó a este hombre Ezequías, y él como líder comienza a decirle a los demás: tenemos que volver a la ley de Dios. De hecho, él celebra la Pascua que no se celebraba. Pero lo interesante es esto, que él vuelve y dice, él mismo tenía que empezar él dando de sí mismo para que volviera a ocurrir lo que era mandado, el holocausto de la mañana y el holocausto de la tarde, todos los días. Y ahorita les digo por qué hemos leído esto, porque vamos a ver cómo se practica de manera ideal la adoración familiar. Recordemos, ya muchos se han enfatizado, que es responsabilidad del varón. Es el varón el que tiene que dirigir en su casa a su familia en la adoración familiar. Entonces, voy a leer para ustedes, bueno, o más bien transmitirles lo que este hermano Joel Beeke, que él es presidente de un seminario muy excelente que se llama el Puritan Reformed Theological Seminary en Michigan, seminario reformado puritano. Es muy recomendable toda su literatura, pero en particular él escribió unos consejos al respecto de esto, de la adoración familiar. Y entonces él dice, primero tenemos que saber el qué. Vamos a ver los elementos. Dice, bueno, nosotros si vamos a dirigir a nuestras familias en la adoración familiar, no podemos llegar sin saber, tenemos que haber meditado al menos de qué le vamos a leer hoy, qué vamos a hablar.
Y aunque hay muchas alternativas que ustedes lo pueden ahí mismo leer, ¿verdad? Dependiendo de las edades, qué material enseñarles. Yo tenía una propuesta que hice en algún momento cuando vimos este tema en una conferencia familiar, para que veamos que si a veces nos encontramos como que no sabemos qué hacer, es porque no estamos poniendo atención todas las ayudas que Dios nos está dando. Les voy a decir, nosotros nos reunimos aquí cada día del Señor, cada domingo, ¿verdad? Y en cada día del Señor hay escuela dominical, y después de la escuela dominical hay un culto, y en ese culto se lee la Biblia, y después de leer la Biblia también hay predicación, y además tenemos un versículo que por semana enfatizamos para memorizar, que tiene que ver con la confesión de fe. Entonces, eso se vuelve a repetir en el culto de la tarde, repetir, y tenemos entonces otra predicación más para meditar. Si nosotros no se nos ocurre y no hay otro material que usted quiera, porque tenemos la libertad de buscar otro material, pero con solo que aprovecháramos lo que en el domingo sucedió, pudiéramos hacer esos devocionales basados. Entonces, vamos a leer otra vez lo que ayer leímos en la iglesia, que fue la lectura de la palabra de la mañana, y hacemos una breve meditación de esa. Ya tuvimos material para. ¿Y el martes qué hacemos? Bueno, el martes hagamos entonces lo de la lectura de la tarde, y así repasamos lo que leímos en la iglesia en la tarde. ¿Y el miércoles qué hacemos? Bueno, el miércoles repasemos el versículo de memorización y damos una breve igual instrucción sobre ese versículo. ¿Y el jueves qué hacemos? Repasemos lo que predicó, lo que enseñó el hermano en escuela dominical. ¿Y el viernes qué hago? Bueno, lo que predicó el pastor en la mañana. ¿Y el sábado? Lo que predicó en la tarde. Y se nos acabó la semana y ya otra vez es día del Señor. Entonces, no es que deben hacerlo así, solo es lo que lo traigo es para que vean cómo sí tenemos mucho material para hacer nuestros devocionales. Pero también hay materiales escritos, devocionales de Spurgeon, diferentes cosas. Y lo que sí tenemos que hacer es saber qué vamos a hacer. Nosotros por eso, si hemos de tomar esa función de liderazgo, vamos adelante. Hemos orado por nuestra familia, nos hemos preparado, le hemos pedido al Señor, ayúdame, y vamos con ese material a compartirlo con ellos. Luego dice Joel Vicky, ¿dónde? Entonces, eso tampoco está estrictamente definido. En mi casa es inmediatamente después de cenar, ahí, o si yo no voy a estar en la cena y solo puedo estar en el café, es después del café. El asunto es, estamos en la mesa y de una vez aprovechemos de no levantarnos y hacer la devoción ahí. ¿Por qué dejamos de esas oportunidades? Ya cuando usted se levanta y se hizo la gente otra cosa, ya no hubo chance para el devocional. Entonces, esa es una manera. Pero él decía, Joel Vicky propone, si usted tiene una sala, tal vez sea mejor reunirse en la sala y darle ese sentido a su devocional, de que dejamos eso y ahora vamos a la devoción. El cuándo, y aquí es donde, donde creí necesario leer esto de Segundo de Crónicas, porque los puritanos decían que debía hacerse mañana y tarde. Y a veces a nosotros también nos preguntan, ¿y por qué es que ustedes hacen culto mañana y tarde? Bueno, hay un precedente. Así estaba tipificado en el antiguo pacto. Sacrificio de la mañana y sacrificio de la tarde todos los días. Ahora, igual no es que vamos a imponer esto, es que ese es el ideal. Ojalá pudiéramos darle al Señor nuestro sacrificio de la mañana y nuestro sacrificio de la tarde. Comenzar el día invocando el nombre de Cristo y terminar el día invocando el nombre de Cristo. Entonces, ese es el cuándo. Ahora, sabemos los horarios de la gente de ahora, sabemos las complicaciones, pero como le decía a un hermano recién, muy ocupados y mucho trabajo, pero en algún momento están juntos. Ese es el momento en el que el líder dice, aprovechemos un momentito, vamos a abrir la escritura y a leer.
No importa, los 10 minutos que está la familia completa, eso. Lo que quiero decir es que el líder está adelante y no va a permitir que una y otra vez se pierda la oportunidad de invocar el nombre del Señor y exponer su palabra. Porque si lo dejamos, y algunos ya por experiencia tendrán que lamentarlo, si lo dejamos una vez, lo dejamos 2 y 3, y cuando se vio, pasó toda la semana y no reunió a su familia para invocar al nombre del Señor. Entonces, el ideal, mañana y tarde. No se puede, bueno, al menos una vez al día. Imposible, bueno, busque el momento. Ese es el cuándo. Ahora, sobre los objetivos, recordemos la brevedad. No seamos nosotros culpables de complicar las cosas a nuestra familia. En sus familias usted no asume que todos son convertidos, ¿verdad? Si así lo fuera, gloria a Dios, y todos van a estar con deseos de seguir la palabra y orando y todo, pero si no es así, es probable que más bien seríamos tropiezos si hacemos de eso algo tan pesado y tan largo. No, aprovechemos la oportunidad y en pocos minutos pidamos al Señor esa sabiduría de ser breves en lo que decimos. Los niños, por ejemplo, los que tienen niños pequeños, tienen que hacer ese esfuerzo. Sus niños no van a soportar mucho rato, pero eso sí, tiene que haber en ese momento de oración y de lectura, solemnidad. Su niño, por más pequeño que esté, él tiene que percibir que ese momento no es como los demás del día. Y usted tiene que hacer señales, verle a los ojos, insistir. No. En este momento ya no se juega, en este momento ya no se ríen, ahorita estamos en la devoción al Señor. Y si nosotros no hacemos eso, no esperemos que aquí en el culto se porten bien. Si usted no ha insistido en su casa, estamos en la devoción, y él no tiene que verlo a usted enojado, tiene que verlo contento de hacerlo, pero que usted vea, y eso es lo que les va a dar una correcta imagen del carácter de Dios. Nos podemos acercar a nuestro Dios amoroso con confianza, pero con solemnidad, con reverencia, y así tenemos que mostrarle al niño. Este momento es muy especial para nosotros, estamos contentos de estar aquí, pero es un momento solemne. Si nosotros no les enseñamos la solemnidad, como les decía, no la podemos esperar después en la iglesia. Tenemos entonces estos peligros, decía él. Algunos vienen y hacen un devocional tan largo, pero lo hacen muy esporádicamente. No es eso lo que queremos constancia, aunque sea breve. La otra cosa que tenemos que ver, ahora van los consejos más específicos, dice, él decía, debemos tener un plan de la lectura de la Biblia. Yo ya les dije uno posible, pero solo lo hice como para que vean que no tenemos excusas de no tener un plan, porque material nos sobra en la iglesia. Pero ustedes pueden buscar mucho material al respecto de cómo, si quieren, y si ya la edad lo permite, y van a hacer juntos la lectura completa de la Biblia, la agendan, bien, ¿verdad? Ahora está la participación, si es posible, y incentivarles a ellos a también participar, a la esposa, a los hijos, si algo tienen que decir, si algo hay que pueden hacer alguna petición, o por ejemplo en las lecturas, ya los que saben leer, lea este pedacito usted. Esa participación es posible en el devocional. Y también a nosotros nos toca esta parte conjunta, pero de nuestra parte también hablarles de tal manera que ellos vean que esto no es suficiente, que ellos deberían tener sus espacios a solas con Dios, cada miembro de la familia. El Señor nos libre de hacer estas cosas por hacerlas. Tenemos que hacerlos con entusiasmo, preocupados de que de veras nos entiendan
Y si no, hacerles preguntas. ¿Me está entendiendo lo que digo? No es nada más de que es la rutina y ya se sabe que esta es la rutina, aunque nadie esté entendiendo de lo que se está hablando. No, preocúpese, porque aquellos a los que usted está pastoreando, que son los de su familia, entiendan. Ustedes saben que una de las cosas más importantes en la lectura de la Biblia es y en la predicación, la aplicación. Entonces, nosotros no podemos aplicar si no hemos meditado un poquito en aquello. No podemos sacar aplicaciones rápidas sin haber meditado. Por eso es que el varón está llamado a ir adelante y ha tenido un tiempito en el que dice, bueno, esto es lo que voy a dar. Pida al Señor esa organización para que haya provecho. Porque si nosotros leemos la Biblia y no nos hacemos después de la lectura alguna pregunta a nosotros mismos, cómo esto nos afecta, no va a haber provecho. Dice Joel B. que exijan atención. Dice, Proverbios 4.1 advierte, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Nosotros debemos enseñarle a aquellos a los que Dios nos da que deben ponernos atención, que le estamos hablando a ellos. Y eso también les enseñará que cuando vienen a la iglesia, Dios deben poner atención al que preside, al que lee la Biblia, al que predica. Ellos deben estar atentos, no desatentos. En cuanto a la oración y en cuanto a la manera de expresarse, me gusta mucho este consejo que da Joel B. que dice, hablen con claridad y reverencia. No se trata de fingir algún tono extraño de predicador, que eso lamentablemente pasa, pero no se trata, pero tampoco es algo, sobre todo estoy hablando a los que tienen niños, y esto es muy importante. De alguna manera se ha metido una idea de que los niños siempre ocupan es un payaso, y así se dan las escuelas dominicales en muchas partes. Entonces, el maestro de la escuela dominical habla casi como habla el payaso. No voy a hacer los ademanes y cosas porque no hago bien de payaso, pero yo he visto eso. O sea, usted puede hablarle a los niños con cariño y hacerlo interesante sin ser payaso. Entonces, les estamos enseñando cuán importante es de lo que estamos hablando. En otro momento, si usted quiere payasear con sus hijos y cosas, pero no es este el momento. Espero que me entiendan. Nosotros tenemos una generación de gente que no conoce lo que es la reverencia porque no se las han enseñado. Ok. El momento de devoción tiene que incluir cosas como las que incluye el culto. Y uno de ellos es la confesión de pecados. En la oración que hacemos, nuestras familias tienen que oír que nosotros reconocemos que le fallamos a Dios y que pedimos perdón por no ser lo que deberíamos ser. Nosotros, porque hagamos la devoción fielmente, no nos tenemos que creer los excelentes esposos, padres y jefes de hogar. Nos falta mucho. Y se necesita ese carácter humilde para que ellos vean, papá reconoce que nos falta. Ahora, para atacar una de las razones que muchas veces entorpecen el por qué hombres no hacen la devoción es precisamente el que han perdido tal vez el control en algún momento en el día. Y el papá se enojó y su enojo fue pecaminoso y entonces algunos terminan cayendo en esta trampa de, bueno, hoy como pasó esto, mejor ni hagamos devocional porque peleamos, porque hubo una discusión, ahí caímos en una trampa. No, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al único que nos puede perdonar. Igual es en la familia con la esposa.
va a haber un roce y entonces no va a haber devocional porque hubo un roce. No, es el momento de pedirle perdón a Dios por no tratarse como deben tratarse, respetuosamente, y confiar en el Señor. Miren, hermanos, y el Señor es fiel. El Señor es fiel. Nosotros lo que nos toca es hacer lo que Dios nos mandó. Él tratará con ellos eventualmente. Viene una parte que tiene que ver con cantar. Esto es lo ideal y no todos los que practicamos el devocional incluimos canto, pero es lo ideal porque, como digo, debería ser una réplica en miniatura de un culto. Y entonces hay eso, hay lectura bíblica, hay oración y hay una alabanza al Señor. Pero yo propongo, si a usted le parece que es cero su capacidad de dirigir a su familia en un cantito, entonces léalo. Porque lo que queremos es expresarle al Señor nuestro agradecimiento y una alabanza. Entonces incluya, además de eso, puede ser un himno, puede ser un pequeñito salmo, pero es decir, el asunto es Dios merece ser alabado. Entonces los consejos aquí son con respecto al salterio, tener copias para los que leen el himnario, ¿verdad? Dije salterio porque es que en la tradición de la Iglesia Reformada Holandesa, que es la del hermano Joel Vicky, ellos usan el salterio, entonces que es los salmos metrificados. Pero nosotros, los himnarios, o si no, igual los pequeñitos salmos que sabemos, que hemos aprendido, nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo y tenemos que pedir al Señor. Si hasta el momento no hemos logrado ser fieles, hay que pedir perdón al Señor. Y estamos en muy buen momento para empezar el año diferente, siendo fieles en nuestras devociones. Y esto es algo que no venía aquí, pero recordemos algunas de las cosas. Que todos los que nos conozcan y nos visiten, y de la casualidad que están en nuestra casa, en el momento en el que en nuestra casa se hace devoción, participen. O sea, es inexcusable que usted diga, no hice devoción porque tenía una visita. No, era la oportunidad. Era la oportunidad de decirle, ay, ya que estás aquí, nos acompañas un momentito en la devoción familiar. Ese es el testimonio que las familias cristianas deben dar. Y incluirle, sea un amiguito o amiguita de sus hijos, sea un familiar, sea quien sea, porque vean lo importante y vean lo que significaría que por una visita no se haga la devoción. ¿Qué significa? Que Dios en ese momento está dejado en segundo plano porque en ese momento parece ser más importante una visita o cualquier otra actividad. El Señor nos perdona, el Señor nos ha dado claras directrices, el Señor nos dice que es nuestra responsabilidad, pero como decía Agustín, que tanto lo citamos, Señor, pídeme lo que quieras y dame lo que pides. Así es como tenemos que ir al Señor. Esto que se me presenta aquí, yo me veo muy deficiente, mis devocionales familiares no son lo que deberían ser. Pero si Dios me lo pide, yo confío que de Él vendrá la sabiduría, las fuerzas, la perseverancia en hacer las devociones. Y entonces será beneficiada su alma misma, porque usted tendrá una limpia conciencia delante del Señor. Será beneficiada su familia, que escucha la palabra de Dios y que el Espíritu Santo puede usar esa palabra leída y enseñada para la salvación de los que le escuchan, y será beneficiada la iglesia de Cristo. He leído bastante y el tema del avivamiento saben que me apasiona. Eso hace un avivamiento, cuando en las familias cristianas haya devoción al Señor. Oremos que ese avivamiento empiece en nuestra alma, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en todas las iglesias, sean cuales sean,
que vuelvan a la palabra de Dios y a la reverencia que debemos a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, tantos detalles hay con respecto a la adoración en la cual de muchas maneras te hemos fallado y te pedimos que nos perdones. Perdona aquí a cada uno de los que no se ha esforzado, de los que ha sido inconstante en su devoción, de los que ha descuidado este mandamiento. Y con tu perdón, danos la gracia de mejorar. Ayúdanos a ser fieles, a vencer al enemigo que quiere impedir que invoquemos tu nombre en nuestras casas. Haznos a nosotros líderes, que hagamos nuestra función con entusiasmo, con amor, por amor a Cristo y por amor a las almas que tú nos has dado. Míranos, Señor, y concédenos mejorar en esta área. Gracias porque eres misericordioso. En el santo nombre de Jesucristo hacemos estas peticiones. Amén.